días, bienvenidos a Cristo Rey Radio TV, hoy desde la comunidad de Porta Alegre, aquí en Soacha, Cundinamarca, en lugares y personajes, con nuestro invitado. Muy especial, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para diferentes partes del mundo, aquí transmitiendo desde Soacha, Cundinamarca, nuevamente en su programa, nuestro programa, Lugares y Personajes. Reverendísimo Padre Pablo, usted como director, fundador de esta emisora, le damos las gracias por permitirnos transmitir este programa de Lugares y Personajes. Como bien dice la frase, diferentes lugares del mundo entero, diferentes lugares también de la comunidad. Hoy tenemos nada más y nada menos que un invitado muy especial, el joven Jesús David Fonseca Casanova. Mi querido Jesús David, mucho gusto, Dios lo bendiga. ¿Cómo se encuentra usted? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Quién es usted? Muy buenos días, pues Jesús Fonseca nace en el 2007 aquí en Soacha, hace 16 años. Me dedico hace un par de años a la política, al movimiento estudiantil y a la lucha social. Ya hace un par de años también al deporte, al activismo y a la cultura como forma de lucha social y expresión, digamos, revolucionaria. Ya vengo hace un par de años ejerciendo lucha social en el municipio de Soacha, también en nivel Bogotá, en lo que es mayormente el movimiento estudiantil secundarista, el bachillerato. Qué interesante, Jesús David, me llama mucho la atención una frase que acaba usted de transmitirnos para el mundo entero, amor revolucionario. Cuénteme, ¿cómo es eso de amor revolucionario? ¿Algo parecido a lo que hizo Jesucristo por la comunidad, por el mundo entero? Cuéntenos acerca un poco más de qué es lo que hace realmente usted. Estudia, trabaja, bueno, trabaja todavía no porque es un joven menor de edad en este país, pero sí está trabajando desde ya y como usted acaba de decir, ya hace un par de años que trabaja por la comunidad, que trabaja por los jóvenes, que vela en la manera estudiantil, esa parte tan importante de uno vigilar que el estudiante tenga todo como persona digna de un buen estudio, sobre todo en este país. Hace ya un par de meses que desde la Organización Colombiana de Estudiantes, organización a la que hago parte, hicimos un evento artístico. Queríamos dar una imagen de que el arte también es una forma de lucha. Y en uno de mis poemas que presenté aquel día, un verso decía que hagamos de la lucha nuestra forma de amar. Hagamos de la lucha nuestra forma de amar algo tan vital como es que nuestra lucha social, nuestro compromiso con la comunidad ya viene a superar esta idea política, dedicarse a la política por interés propio, sino dedicarse al interés comunitario, al interés común. Se habla también de cuáles son mis aspiraciones políticas. Y la verdad es que cuando uno entra a la política y uno es un joven político, pues claro, uno tiene sus ambiciones, uno tiene sus sueños. Y el que entra a la política no desearía algún día ser congresista, ser presidente. Pero esta frase, digamos, de la lucha nuestra forma de amar, viene a cambiar este significado. Porque uno se da cuenta que el cargo no es el fin, es el medio por el cual vamos a sacar el objetivo adelante, que es la lucha social. Se tiene un objetivo más allá, porque ya quisiéramos nosotros que a punta de ollas comunitarias se pudiera cambiar el país, y nos encantaría y las hacemos, pero no es así. Y desgraciadamente estos cargos son necesarios, pero no son el objetivo, son el medio para el objetivo final, que es un país mejor, un mundo mejor. ¿Qué es una olla comunitaria? Pregúntame. Varios movimientos políticos, organizaciones políticas, nos reunimos para charlar de política, hacer eventos, comunicarnos con la comunidad en los lugares más alejados, hacemos comidas, hacemos charlas con estas personas, cocinando, hablando, compartiendo, porque la política no solo se hace desde la oficina, sino se hace también compartiendo con la comunidad. Qué interesante, mi querido Jesús David, usted dice una frase, el cargo no es el fin. No nos queda muy claro como esa frase. Por favor, nos quiere explicar un poco más y avancemos hacia lo que usted realmente hoy día se concentra por la comunidad, especialmente la comunidad estudiantil, y cuáles son sus aspiraciones a futuro. Bueno,
el cargo no es el fin. Lo que pasa es que cuando uno entra a la política, como les decía, cuando uno es un joven político, uno le dice como yo quisiera ser congresista, yo quisiera ser ministro. Entonces uno tiene como dentro de sí mismo ese objetivo de llegar al cargo y uno lo tiene como un objetivo propio. Y uno a medida que se adentra en el movimiento estudiantil, en la lucha social, de que la lucha sí sea social, sea compartiendo con la comunidad, uno se da cuenta que ese no es el objetivo, que ese es el medio para el objetivo. Uno ya deja de participar en la lucha electoral con el fin de llegar a un cargo, sino con el fin de representar a la comunidad en ese cargo. Dejar de aparecer cada 4 años, porque cuando aparecemos cada 4 años es cuando verdaderamente tenemos el cargo como el fin. Cuando nosotros nos presentamos cada 4 años, sin maquinarias, sabiendo que posiblemente vamos a perder, que no nos van a ir bien a las elecciones, pero aún así nos presentamos y estos 4 años sin cargo público seguimos luchando, es lo que verdaderamente nos define como políticos, es lo que verdaderamente nos define como líderes sociales. No estar cada 4 años en las elecciones, sino estar los 4 años con la comunidad, entender que el cargo es un medio y que si ese medio no se tiene, hay miles de medios más para luchar por la comunidad, que son los cargos públicos. Y eso se ha demostrado en los últimos estallidos sociales, que no se necesita ser un congresista para mover masas y para que estas masas cambien el sistema actual. Y la otra pregunta que le hacía, ¿cuál es su sueño principal y a qué lucha? ¿A qué le apunta usted? ¿De dónde le nace como esa chispa política? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo empiezo a interesarme en la política hace 6 años. Yo estaba entrando a quinto de primaria y como les digo, yo entraba con ese objetivo de llegar a un cargo público algún día. Yo entro a la política a finalidad cuando se hacen los consejos municipales de juventud. Cuando se genera este motivo a nivel nacional para que los jóvenes participemos en política, yo me uno por un partido naciente en ese momento que era Dignidad, un nuevo proyecto político que nacía en su momento. Yo me lanzo con la convicción de llegar al cargo, o sea, mi idea en ese momento era ser consejero de juventud. Cuando yo conozco a mis compañeros de campaña, a mis compañeros de lista, a los compañeros del partido, esa percepción empezó a cambiar. Y a mitad de campaña yo ya sabía que yo no iba a ser consejero de juventud, pero igual salía cada día más motivado a repartir mis volantes, porque sabía que nosotros estábamos luchando por algo. Sabíamos que si solo uno de nuestra lista llegaba a ser consejero de juventud, iba a tener el apoyo de nosotros para poder generar esta lucha social. Después de esto, yo en grado 10º me lanzo a Contralor de mi institución, en su momento, en la cual también genero a nivel municipal y me uno a la Organización Colombiana de Estudiantes para generar lucha estudiantil. Hablar sobre las principales problemáticas del estudiantado, pero más importante, educarnos, porque es primero educarnos y luego luchar, porque no podemos luchar sin educación y no podemos tener solo educación sin la lucha, porque la teoría no nos sirve si no hay una práctica y la práctica no nos sirve si no hay una teoría. Por eso, desde la Organización Colombiana de Estudiantes y en estos 2 años que he estado entre la misma, la misión no solo ha sido luchar por el estudiante, sino enseñarle al estudiante cuáles son sus derechos. Se habla a diario de luchar por nuestros derechos, pero necesitamos explicarle al estudiantado qué comprende nuestros derechos y cómo luchar por ellos. Porque no es lo mismo que haya un dirigente estudiantil luchando por los 26 colegios de Soacha que un dirigente estudiantil educando a los 26 colegios de Soacha para que luchen por sus derechos. Hoy la meta es esa, la meta es involucrarnos en la mayoría de los colegios públicos de Soacha, enseñarles a qué abarcan nuestros derechos, enseñarles mucho más, porque listo, luchamos por nuestros derechos, pero después de graduarnos, ¿qué? ¿Cómo pasar a una universidad pública? Porque eso también es importante, defender la educación pública, gratuita, científica y de calidad, que es lo más vital que necesita este país, enseñar cómo pasar a la misma, y después de estar en la educación superior, cómo defenderla de estos últimos 20 años que han sido grandes para la educación pública superior. Esa es la lucha final. Y después, pues lo que se venga, la lucha social sigue, el movimiento estudiantil continúa firme y cuando se logren estos objetivos, pues hay que seguir más adelante. Hay que recordar que el movimiento estudiantil nace para defender los derechos educativos, pero también lucha por los intereses nacionales. Cuando nace la lucha estudiantil, ¿esto comenzó en Argentina? ¿Por historia? Históricamente sí. Sí, pero en Colombia hay una historia muy larga. El movimiento estudiantil nace en los 70 en Colombia.
nace con partidos políticos de izquierda, lo que era para su momento la JUC, la Juventud Comunista, y la JUPA, la Juventud Patriótica, y otros movimientos de izquierda que nacen en su momento y generan el movimiento estudiantil de los 70, el movimiento estudiantil más grande de la época que se había dado en Colombia para la época. El movimiento estudiantil continúa, nunca muere, pero se debilitó fuerte en una coyuntura política del Frente Nacional, en la que hacer política de izquierda era un lío muy grande. Y el movimiento estudiantil viene a nacer después de los 2000, cuando en 1990 se hace la apertura económica nacional y el movimiento estudiantil se para duro en contra de esta apertura económica, porque sabíamos de lo que iba a afectar. Los movimientos, la OCE viene a nacer en el 2002 si no estoy mal, parándose duro contra esta apertura económica, porque sabíamos que esto le iba a afectar. Inclusive hoy, 20 años después, se le da la razón a la organización cuando un tratado con Estados Unidos dice que no se puede financiar ninguna inversión de una persona privada, una inversión privada de una persona, y más adelante dice que la educación es una inversión para una persona, entonces hay que privatizar la educación. O sea, 20 años después nos da la razón de que la apertura económica venía a ser un problema. Por eso decimos, el movimiento estudiantil no se acaba en las universidades, el movimiento estudiantil sigue a luchar por los intereses nacionales. Nos paramos duro, bueno, nuestros compañeros, nuestros camaradas se pararon duro en el 2000 contra la apertura económica, y hoy nosotros 20 años después seguimos dando la lucha en contra de esta, porque sabemos que la educación pública se ve afectada por la privatización y otras políticas que nacen en Colombia a partir de los 2000. Cuando usas el término camarada, ¿a qué significa esa palabra? Bueno, Es bien Esa popular. palabra es como camarada, una palabra comunista, algo así. Ah, no sé, pero yo solo digo qué significa para ti esta palabra particular. Cuando nosotros entramos a la política, nosotros encontramos compañeros. En lo largo de la política uno se encuentra compañeros y se encuentra camaradas. Uno se encuentra con compañeros que lo acompañan a uno en la lucha política, que lo acompañan en la lucha electoral, que están cada 4 años con nosotros. Luego están los camaradas, que son los que están estos 4 años luchando con nosotros. Sí. Son estos que se paran firme en contra de todas las imposiciones gubernamentales, que se paran en contra de las maquinarias, que están estos 4 años luchando. Compañeros que dejan de ser compañeros para convertirse en camaradas, porque llega un punto en el que estos dejan de interesarse en su bien personal para interesarse en el bien político. Tengo compañeros del partido, de la lucha social, del movimiento estudiantil, que hoy en día viven solos, tienen un montón de deudas, no han podido terminar la universidad, pero aún así están parándose duro por defender la educación pública, con 1001 problemas. Y un problema que también viene a nacer hoy en día, que es la salud mental, una de las cosas más fundamentales de las que para mí se debe hablar de la política actualmente, y que aún así con las afectaciones de salud mental, afectaciones económicas, afectaciones académicas, ellos siguen en la lucha, dejan de ser compañeros para convertirse en camaradas de la lucha social. Qué interesante, mi querido Radio Escucha del mundo entero, transmitiendo este programa Lugares y Personajes, con un personaje tan joven. ¿Cómo es que se mete en la cabeza tantas cosas, es un decir, perdónenme, tanta cháchara? Es una palabra colombiana, no es mentira, sino tanto conocimiento a raíz del tema. ¿Cómo nos gustaría a nosotros tener como esa lucidez mental para meter cositas importantísimas que desconocemos? Pero me ha llamado la atención hoy entrevistar a este joven ya con varios puntos en la política, en la parte de estudiantil, en la parte de la comunidad, en la cual él tiene como joven a futuro muchos sueños. Mi querido Juan David, usted ha tocado la política, es un tema muy delicado que tocar, no le ha dado como ese temor, no ha sido amenazado como líder. En el mundo entero estamos expuestos a amenazas. De hecho, yo he sido amenazado y estoy amenazado en la actualidad por muchas cosas, pero uno como que le da ese valor de enfocarse a luchar por la comunidad. ¿Qué anécdotas ha tenido usted como, digamos que como político, porque es el joven más político o el político más joven que tenemos hoy a nivel de pronto Colombia, o por qué no decir a nivel internacional? Bueno, pues yo agradezco que no he tenido que pasar por esa
experiencia directamente una amenaza o algo así. Lo agradecemos. Sin embargo, algo que sí tengo desde adentro es que a nosotros los que hacemos política en la ciudad nos queda muy fácil. Nos es muy fácil hacer política en nuestra ciudad. Difícil es hacer política para nuestros compañeros que están en zonas rurales, en zonas donde el conflicto armado sí está acrecentándose. Una vez una compañera del partido que admiro mucho nos decía que nuestro motivo de lucha, nuestro combustible de lucha tiene que ser el amor o el odio. Y nosotros hoy luchamos por amor a la comunidad, pero también por indignación. Para nosotros hay un punto en el que la política se ve como pereza, pararse a las 6 de la mañana a repartir volantes en un puente, sabiendo cómo la gente lo trata a uno, pero también es más indignante no querer pararse a las 6 de la mañana a repartir volantes, siendo que solo nos toca repartir volantes cuando hay compañeros que se tienen que esconder en las zonas rurales porque el conflicto armado los está atacando. Yo hoy en día sí he tenido que pasar por presión política, presión social, que es como lo que más se ve en la ciudad. Aquí no se ve tanto la violencia armada, pero sí la violencia política y la violencia social. Sí llegó un punto en la política en el que yo sufría de cuadros de depresión y ansiedad. Por eso digo que es tan importante la salud mental en la política, y esto se usó como un arma para confrontar la lucha que estábamos dando. Yo en su momento, que era contralor, estaba dando la lucha sobre el programa de alimentación escolar en todo el municipio de Soacha, no solo en mi institución, sino en los 26 colegios públicos de Soacha. Y se usaba de parte de muchas personas la excusa de la salud mental como una incapacidad para ejercer esta lucha. Y claro, esto ejerce mucha presión sobre las personas y fue una forma de violencia política. Mencionar los líos de salud mental que una persona llegue a tener a raíz de su mismo trabajo, su mismo esfuerzo, y que esto sea un arma política para evitar que esto continúe, es muy complicado. Y esto fue lo que en su momento llegó a hacerme retirar temporalmente la política y del cargo en el que yo estaba ejerciendo el año pasado, que era de Contralor estudiantil y Contralor municipal estudiantil de Soacha. ¿Pudiste terminar el colegio o estás ahorita desescolarizado? No, yo me cambié de colegio. La presión social era muy alta, la presión política y social era muy alta. Yo me cambié de colegio a finales del año pasado. Este año me estoy graduando ya de grado 11. Afortunadamente no perdí ningún año. Estoy todavía en pie de lucha académica y este año me graduó y todo siguió normal, nada se acrecentó. O sea, sí hubo una presión política o una presión social, pero no se paró duro y aquí se está defendiendo. Usted acaba de decir de la presión política. ¿Cómo fue esa presión? ¿Por qué tuvo usted que renunciar, salirse de ese colegio? ¿Le prohibieron entrar al colegio como alumno o como contralor social? Hay un punto en el que yo, no solo en mi colegio, sino en otros colegios de Soacha, nosotros intentamos entrar con carnet de Contraloría. Claro, era muy fácil. Uno presentaba su carnet, entraba y nosotros lo que hacíamos era seguimiento al programa de alimentación escolar. Esto, a medida que iba avanzando y a medida que íbamos descubriendo cosas, se fue complicando. Ya la entrada no era libre, tocaba pedir un permiso. Hoy, para la Organización Colombiana de Estudiantes es un problema enorme entrar a una institución pública en Soacha. Es un problema grandísimo. A inicio de año nosotros intentamos entrar a las 26 instituciones y solo logramos entrar a 3. Una cosa que nos demuestra cómo las maquinarias funcionan en nuestro municipio y en Colombia, porque a esos mismos colegios a los que nos rechazaron la entrada son los mismos colegios a los que les permitieron la entrada a candidatos que hoy se lanzan a la alcaldía municipal o inclusive a la asamblea departamental. O sea, colegios que nos rechazan la entrada a nosotros, que íbamos a hablar sobre política pública de juventud, se la abrieron a gente que venía a hablar sobre politiquería y populismo. ¿Qué es politiquería para usted y qué es populismo? Y la otra pregunta que antes le hice, que no me la ha contestado, ¿a qué le apunta usted con haberse lanzado a la política tan joven? Y cuéntenos un poco más a fondo, ya son 3 preguntas, a fondo, si está de acuerdo con el capitalismo, socialismo, comunismo, cuéntenos. Esas son corrientes. Son corrientes políticas. Y bueno, en orden. ¿Cuál era la primera? Sí, despacio. A ver, la primera. despacio. La primera,
¿Qué es populismo y qué es Listo. politiquería? Hoy en Colombia hay muchas formas de hacer populismo y ya no solo es en la derecha, sino también en la izquierda, y eso es un problema grandísimo, porque hay populismo izquierda, populismo derecha. Se basaban antes en repartir tamales y hoy se basan en dar soluciones milagrosas a este país. Sí, o sea, es una vaina muy complicada en la que se llega el candidato a ofrecer soluciones milagrosas, en la que aquí la solución es repartir tierras, aquí la solución es repartir mercados, y no es la solución, hay un problema de más a fondo. Y el populismo viene a hacer eso. Antes había un populismo de derecha que venía a repartirnos tamales, ahora hay un populismo izquierda que viene a decirnos que la solución del país está aquí a la vuelta de la esquina y que no es una lucha de 50 años como la que se ha venido dando. Eso para mí es populismo. Bueno, mis Politiquería. Bueno, pues... Algo parecido. Sí. Y eso Donde el candidato promete y promete y nada cumple. Exacto. No lo podría decir mejor. Es eso mismo. Exactamente. Y la otra pregunta es si está de acuerdo con el capitalismo, socialismo, comunismo, que nos como háganos una referencia. ¿Qué es el socialismo para usted, el capitalismo y el comunismo? Si está de acuerdo o por qué está de acuerdo y a qué lucha, por qué se mete usted Bueno, en la espera, política. es una pregunta bastante amplia. Vamos despacio. ¿Qué es lo que tú conoces como Bueno. definición de esos términos para que nuestra comunidad de pronto no sabe bien de qué se trata cada corriente? Así como un poquito de cátedra política. Bueno, lo voy a mezclar rápidamente las varias respuestas. Voy a dar primero la definición y lo voy a ir mezclando. Y es que el capitalismo pues viene a ser un sistema económico basado en la generación de riqueza y el capital, que nace después de la revolución industrial, que nace en la revolución industrial con el fin de generar riqueza. No es mucho más, vienen a nacer muchas fuentes a raíz de esto, como lo es el neoliberalismo hace poco, pero ya. El socialismo y el capitalismo vienen a ser dos corrientes políticas que van de la mano, que nacen también a la mano con la revolución industrial y la revolución francesa, en la que se habla sobre un sistema de igualitarismo social y económico, y van de la mano. Entonces el socialismo viene a ser como un paso anterior al capitalismo. Nosotros tenemos que verlo como un avance científico, tenemos que ver el mundo de una forma, a la hora de hablarlo políticamente hay que verlo muy científicamente, y hay que ver que el mundo en sí es una evolución constante. Filosófica y científicamente el mundo es la correlación de fuerzas, es el choque entre dos fuerzas para generar una nueva, y esto genera una evolución constante. Entonces, como se ha visto históricamente, se empezó con la edad primitiva, esta llegó a un punto de declive, inician las monarquías, esta llegó a un punto de declive, empieza el feudalismo, este llegó a un punto de declive, llega el capitalismo, y así va a ser un proceso histórico y toca ver qué continúa. Pero también es que cuando se habla de capitalismo, de comunismo y socialismo, se remonta uno siempre a lo que es la Unión Soviética, China, las tesis de Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, pero hay que recordar que cada tesis se desarrolla de acuerdo a la necesidad de un sistema, ¿no? Nosotros no podemos llegar a hablar de eso, yo no podría llegar a decirles yo soy socialista, yo soy comunista y yo defiendo las teorías de Vladimir Lenin, porque fueron unas teorías que se generan en 1918 para una Rusia totalmente feudalista con una monarquía. O sea, no es lo mismo. Hoy Colombia no está en condiciones de abrir un debate de ese tipo, porque es un debate abiertamente innecesario, como les digo. Es un proceso histórico. Para mí Colombia ni siquiera es capitalista. Para mí Colombia es un país semifeudal, neocolonial. Colombia es abiertamente semifeudal porque no tenemos desarrollo de industria, no tenemos desarrollo de capital. Teníamos más industria en la década de los 80 que hoy en día, y eso es un problema muy grande. Somos semifeudales por eso, porque no hemos desarrollado la industria, dependemos del agro, y un agro que aquí el campesino es asador, y en Estados Unidos se habla de tractor. O sea, los niveles son totalmente diferentes. Completo. Se habla de neocolonialismo porque, o sea, a fin de cuentas nosotros estamos sometidos bajo intereses de otros países. Lo que nosotros criticamos como movimiento estudiantil ha sido la apertura económica, los tratados de libre comercio, porque son cosas que someten a nuestro país.
llega Santos más o menos en el 2008 a decir que vamos a inundar de productos agrícolas a Estados Unidos y hoy estamos inundados de productos agrícolas norteamericanos. Bueno, no es por nada, pero sí. Entonces era un problema. Entonces, aquí decían que es que la solución nacional es que vamos, para rescatar la economía nacional, vamos a inundar a Estados Unidos de Uchuva. Caramba. Entonces, eso es una vaina totalmente problemática. Hoy el agro está devastado. Para solucionar las problemáticas nacionales, primero hay que desarrollar eficientemente un capitalismo. Es que Colombia no es capitalista. Yo no puedo decirles a ustedes, yo quiero que Colombia sea comunista, si es que Colombia ni siquiera es capitalista. Estamos sometidos bajo intereses de otros países, no tenemos desarrollo de capital, o sea, $218 de per cápita anual, ¿eso qué capitalismo es? Entonces para nosotros tiene que haber un proceso histórico y para mí lo importante en este momento es una correlación de fuerzas, de que el empresariado, el proletariado, el campesinado tiene que unirse en busca de las soluciones nacionales y es en el desarrollo de la industria nacional. Porque de nada nos sirve, Gracias. Sí, tranquilo. de nada nos sirve llegar, aunque sí hay que entender que el empresario colombiano es como pesadito, pero de nada nos sirve llegar y decir nosotros cómo nos vamos a oponer al grupo de Sarmiento Angulo, al grupo Ardila Lule, cuando nos damos cuenta que Colombia está realmente sumergida por intereses extranjeros y tenemos que unirnos como clase trabajadora, clase imperante colombiana, a luchar por el desarrollo nacional, el desarrollo del capital. El problema aquí no son por ejemplo, un debate que siempre se ha dado desde los 40, es el debate entre los azucareros y los paneleros. Que sí, uno tiene que entender que los azucareros sí llega un punto en el que fueron gente pesada, llegar a decir de que debían patentar la panela, eso es una vaina muy complicada. Pero también nos tenemos que dar cuenta que los azucareros y los paneleros también están afectados porque no pueden exportar sus productos, porque ya no los están importando a nosotros. Que no podemos exportar arroz, porque nos están trayendo arroz. Que hoy están quebrando los campesinos del Tolima y del Huila, porque nos están trayendo el arroz, el trigo. Eso para mí, eso es el verdadero problema de Colombia. Y no se puede hablar de desarrollar un capitalismo, un comunismo, un socialismo. Para mí no es el debate, porque ni siquiera hay capitalismo en Colombia. Lo primero que hay que desarrollar es la industria nacional, para ya empezar a hablar de nuevas facetas, pero primero hay que desarrollar capital. Sí, por eso será que tenemos problemas con el cultivo de coca y otras plantitas. Debate fuerte. Hay una teoría que decía que la crisis del 2008, del 2007, la evitó la cocaína, o sea, que evitó que fuera tan grande por la cocaína. Pues eso es un debate pesado, Y también se dice por ahí que la economía de Colombia sigue a flote gracias a la coca. Y pues mentiras no pueden ser, porque si se exporta una tonelada de cocaína, esa tonelada de cocaína nos viene a traer $2 millones. Son $2 millones que están en Colombia. Es un problema pesado. Hoy la lucha contra las drogas es un debate importante que hay que darse, pero ya el debate de contrarrestarla ya está quemado. O sea, Estados Unidos ya demostró que luchar contra la droga no funciona. Estados Unidos ya está despenalizando en ciertas partes el consumo de cannabis recreativo. En Europa se está haciendo. Y yo creo que una de las cosas que más ha desangrado el desarrollo nacional es la lucha contra las drogas. Ni siquiera la droga, sino la lucha contra las drogas. Es que recordemos que en Estados Unidos, lo que era inicios del siglo XIX, perdón, del siglo XX, se hace la famosa ley del prohibicionismo del alcohol y eso dejó mucha sangre en Estados Unidos. Y hoy tenemos alcohol despenalizado en Estados Unidos y claro que da problemas, claro que da sangre, pero no da la misma cantidad de muertes que dio durante el prohibicionismo del alcohol en Estados Unidos. Lo mismo pasa con la droga. La droga sí es un problema de sanidad, es un problema de salud pública, es un problema que hay que tratar de raíz. Y yo siento que lo que más genera problemas alrededor de esto es la lucha contra la droga, no la droga en sí misma. Mi querido Jesús David Fonseca Casanova, ¿qué haría usted si en el momento usted fuera presidente de la República de Colombia para luchar contra la droga y para enfocar más como el campesinado, darle como una prioridad a ese campesino que lucha las 24 horas, 7 veces a la semana
para sembrar el cultivo y someterse a que llegue a la plaza principal del mercado y le paguen a un valor irrisorio, a un valor demasiado mínimo, para que esta persona pueda seguir adelante y pueda seguir luchando para que progrese este país en el campesinado. ¿Y qué haría usted para ayudar al campesinado como tal y para erradicar la droga de este país, que es muy difícil, como usted mismo lo ha dicho, un país desangrado por la droga, por la violencia, y hoy día tenemos prácticamente enfocada la droga en nuestro país y se está diciendo, se está comentando que la van a legalizar. ¿Qué haría usted como presidente de la República de Colombia? ¿Y qué consejo le daría usted a otros presidentes del mundo entero? Pues aquí el problema en Colombia se soluciona con una cosa de renegociación de los tratados de libre comercio. Es el punto inicio y ahí para arriba ya es darle duro al desarrollo nacional. El cargo dejó de ser el fin para ser el medio. ¿Y cuál es el fin? El fin es la lucha social. El fin es la emancipación de los derechos. El fin es dar una educación digna. El fin es dar condiciones de vida dignas a nivel nacional. Ese es el verdadero fin. Hoy mi meta de aquí hasta que se pueda es luchar y velar por los intereses de la nación, y no solo de Colombia, sino a nivel internacional. Porque lo que logremos hacer en Colombia tenemos que llevarlo a los otros países. Como les digo, es que el problema no es el empresariado, el problema no es el latifundista, el problema son esos tratados internacionales que hacen que exista esa desigualdad social. Y mientras haya, y si tenemos igualdad en Colombia, pero no tenemos igualdad en Argentina, va a haber un problema. Que hayan problemas económicos en Venezuela repercute a que tengan que ver desplazados a Colombia. Entonces, la solución va de aquí a unos 2000 años, la verdad, de aquí a unos 2000 años. Qué esperanza, mi querido Radio Escucha, 2000 años nos da este joven político. O sea, digamos Creo que eso es demasiado. Digamos que esto del problema de las drogas va a ser como pasó con el alcohol y el cigarrillo en el tiempo histórico. Entonces, todo es, como les dije también al inicio, todo es un proceso histórico y la política, como el mundo, se tiene que ver desde un enfoque científico y es un progreso social, la correlación de fuerzas, el choque entre dos ideas que generan una idea nueva. Pero recuerdas que ese choque dura mucho tiempo. Hoy el debate contra las drogas ya lleva más de medio siglo y probablemente le falte mucho más, porque, como les digo, no basta con tener una Colombia digna, no basta con tener una Colombia soberana, porque mientras en Colombia haya soberanía y otros países estén siendo explotados, como casos que están pasando en Medio Oriente y en Europa, entonces mientras Colombia esté mal y mientras Colombia esté bien y otros países están mal, eso no va a funcionar, porque la desigualdad en algún momento va a tener que volver a llegar a Colombia. Y el ideal es generar una lucha internacionalista, una lucha en la que se pueda hablar a nivel general. No podemos hablar de despenalizar droga, no podemos hablar de reducir el mercado de las drogas. Podemos hablar sobre producción agrícola si se están trayendo productos agrícolas de otros países. Se tiene que hablar no solo a nivel nacional, claro, primero uno tiene que solucionar su casa y luego sí se va para afuera. Pero sí hay que entender que el problema no es solo en Colombia, el problema es a nivel internacional. Hay que generadora de riqueza, generadora de vida. Bien, mis queridos radioescuchas, este joven tiene mucho de qué hablarnos. Si me quedo aquí con él, no vamos a terminar en todo el día y van a ver muchas cosas que se nos quedan en el tintero. Última pregunta. Conflicto de Israel. Que nos tiene al mundo entero pensativo. Imperialismo, les doy una palabra, imperialismo. Hoy en día hay que entender algo y es una repercusión del capitalismo, y es que cuando usted ya tiene un mercado muy amplio, digamos, tú tienes una tienda acá y resulta que esta tienda la compran, todos en el barrio compran en la tienda, pues tú qué haces, expandir la tienda y esa tienda va a seguir creciendo. Cuando Estados Unidos se le acaba el mercado y otras potencias, porque no solo Estados Unidos, el imperialismo no es solo malo cuando dirige Estados Unidos, el imperialismo fue malo con la Unión Soviética, el imperialismo fue malo con Estados Unidos, y cualquier potencia que venga a imponerse sobre otras naciones va a ser mala, independientemente cuál sea su ideología, cuál sea su religión, cuál sea el país, toda forma de imperialismo es mala.
Y cuando a estas potencias se les acaba su mercado nacional, tiene que expandirse. Entonces resulta que uno no se mete a otro país, no lo dejan meterse a otro país así la nada, toca oprimirlo. Toca oprimirlo para que lo dejen meterse ahí. Y eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha pasado en los últimos años, y sobre todo después de la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, porque ya dejan de haber dos potencias y deben haber solo una potencia emergente, que eso ya está cambiando, pero es un debate para otro día. Lo que pasa en Israel y Palestina viene a ser esto mismo, una necesidad de expansión. Después de 1947, si no estoy mal, que ya es cuando viene a nacer el Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado era Palestina, o sea, el Estado era Palestina, no Israel. Que la ONU haya dicho que Palestina no es un país, o sea, porque no se le considera como un país, es parte del problema, porque la comunidad internacional no va a ver lo mismo, pongo el ejemplo, de que Colombia ataque a Venezuela, a que Antioquia se independice y Colombia ataque a Antioquia, no lo va a ver igual. El mundo está viendo así el conflicto con Palestina e Israel, está viendo ese conflicto así, porque no están viendo a Palestina como un país soberano, y ese es el principal problema, y es una de las mayores luchas internacionales, es la lucha por la soberanía de las naciones. O sea que Palestina sí es un país. Palestina es un país y, No y se le está violando. Ni un municipio, ni un pueblito, ni un barrio. Exacto. Se le están violando los derechos y así pues como usted acaba de decir, primero tiene que empezar por la casa nuestra. Si nos violan nuestros derechos en nuestra casa, ¿qué esperamos en la parte exterior? Y la otra pregunta, y para finalizar el programa, mis queridos radioescuchas, que ya nos estamos como quemando aquí un poquito al sol, es ¿qué opina de la migración a la parte mundial, internacional? ¿Por qué es tanta migración no solamente de Venezuela, que es uno de los puntos claves, pero también hay migrantes colombianos, también hay migrantes de otras partes que logran como tratar de ir hacia Estados Unidos? ¿Por qué? O Europa. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué no dolarizar nuestro país? Nos extendió el debate. Sí, ya abrió otro tema. Bueno, es que la migración, tenemos que hablar de soberanía nacional. Cuando se viola la soberanía nacional, la nación no puede crecer. Cuando nosotros somos un país subdesarrollado y vemos una potencia aquí al lado, pues nosotros decimos, pues yo me voy para donde la potencia a tener mejores oportunidades. Todo es una solución sistemática. Todo es una solución sistemática que hacer con el paso del tiempo. La migración es un problema gravísimo, porque cuando se va gente de Colombia, no solo son problema del país al que se van, o sea, no son problema de Estados Unidos, son problema nuestro, porque estamos perdiendo mano de obra, estamos perdiendo desarrollo nacional, y no solo mano de obra, estamos perdiendo profesionales, porque hoy en día están de Colombia migrando más profesionales que obreros, y eso es un problema porque se está afectando el desarrollo científico y el desarrollo económico de la nación, y eso no solo con Colombia sino con las otras naciones. Es un problema gravísimo que emigren personas porque se pierde mano de obra y desarrollo científico que se va para las potencias, y esas potencias que sigan creciendo mientras los países pequeños siguen decayendo, y es un problema de soberanía nacional. Bien, mis queridos radioescuchas y televidentes, no me queda más remedio, como dice el dicho colombiano, que darle las infinitas gracias a este joven que nos está hoy concluyendo este debate. Y como él mismo dijo, nos quedamos aquí no terminamos. Bueno, pero es que Jesús David dijo algo, que los profesionales son las personas que están migrando para buscar Bueno, se nos ha metido el rancho aquí un trabajador y ese también tiene derecho a trabajar, a vociferar el trabajo. ¿Cuál es su trabajo? A reparar la olla que está dañada en nuestra casa. Exactamente. Repara ollas, licuadoras, controles para televisor. Esa es una manera de trabajar usted aquí, porque como usted
Ya por la veo edad no que me dan trabajo. No le dan trabajo por la edad, mi querido Ya político. son 60. No le ayudan al profesional, entonces uno tiene que hacer, irse a otro país. Si mi jefe como profesional no ve mi capacidad, no ve mi capacidad como lo que yo soy, en mi ignorancia me equivoco y me vive regañando, llamando la atención en vez de ayudarme, en vez de reunirse conmigo y decirme de buena manera, hombre, venga, Tito, hagamos esto por este otro lado, porque esto no le está funcionando, no es así como usted debe dirigirse o expresarse. Ahí muy amablemente yo, como ser humano, acepto esa corrección. Pero si me vive regañando delante del público, delante de las personas, ¿qué hago yo? Salir y decirle chao, te veo, porque yo ya estoy grandecito y no estoy para que me regañen ni no me ayuden como profesional que soy. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes de Colombia y de hoy día? Pero espera, es que yo tenía algo que pregunta. decir, sí, para Jesús David. Bueno, tú dijiste que los profesionales están saliendo de sus países para buscar una mejor calidad de vida y oportunidades. En Japón, no sé en qué tiempo, la gente salía, estudiaba y volvía a su país. Así creo fue como Japón se formó hoy en día, enviando mucha gente a muchas partes, vaya, estudie esta lengua, mire esta cultura, traiga este conocimiento, pero usted vuelve aquí a Japón. Así Pero le creo. ayudaban, le avalaban la salida, le daban Y debía regresar. debía regresar, le daban para pasaje, le No daban sé, para alimentos. no sé. Es un aval, una No sé. manera de Por eso- ayudar al profesional, al joven que pero vaya, por estudie, eso quería- se profesionalice en otra pero parte y traiga conocimiento Por para eso, crecer nuestro sí, país. por eso quería saber, si tú ves viable Colombia que haga esa estrategia que Japón hizo alguna vez en su vida. Japón y cualquier otro país que ya tenga un desarrollo industrial decente, tiene el lujo de mandar a sus ciudadanos a estudiar a otros países para traer desarrollo tecnológico. Porque lo que pasa es que cuando uno ya tiene desarrollo de capital, necesita expandirse y para expandirse en capital, pues necesita desarrollo científico. Eso es lo que hizo Japón. Entonces lo que pasa es que en Colombia no hay industria básica, no hay industria decente. Entonces nosotros no nos está sirviendo mucho mandar gente de otros países a traer desarrollo científico, porque vienen a traernos desarrollo científico que no podemos implementar porque la industria básica no existe. Eso es un problema grave. Por eso digo que Colombia ni capitalista es y nos faltan unos... Estamos 100 años atrasados en comparación a países que verdaderamente son capitalistas. ¿Y cuál ha sido la falla, mi querido Jesús David? Uy, muchas. Pues somos un país joven, somos un país relativamente joven, 200 años no es nada. 200 años no es nada. Pero Colombia venía teniendo un pésimo desarrollo a raíz de la lucha y confrontación política que se dio en el siglo XX, conservadores liberales. Eso llevó a tener un conflicto para generar desarrollo. Luego empezó la guerra interna. Resulta que producir cocaína era mucho más factible que producir papa. Entonces nos metemos a un negocio ilícito y los negocios ilícitos los dejamos al lado. Entonces fueron muchas complicaciones y luego cuando ya estamos a punto de despegar otra la economía, venimos a sacar tratados de libre comercio y pues la economía no despegó nunca. Bien, mi querido Jesús David, para terminar el programa de lugares y personajes, ¿qué consejo nos da usted especialmente a la juventud de este país y no solamente de este país, a la juventud internacional, a los jóvenes del mundo entero, para que recibamos el consejo de nuestro político más joven de Colombia, de América Latina y, por qué no decirlo, internacionalmente? Y porque es un chico que viene, yo lo conozco cuando era niño, unos 10 añitos, de pronto menos, un niño que se interesaba por su país, de esos pocos niños que quieren saber, oiga, ¿dónde vivo yo? ¿Qué es esto? ¿Para dónde va este país? Eso es lo interesante. Un joven, un niño que tiene sentido de pertenencia y que le angustia, que sufre, que ha llegado hasta tener de pronto lagunas mentales por estar pensando en el bien de los demás. Pues vuelvo a citar uno de mis poemas, hagamos de la lucha nuestra forma de amar. Porque si nosotros no nos metemos en política, la política se mete con nosotros. Es que meternos en política no es dedicarnos a esto. Meternos en política es estudiar, meternos en política es luchar por nuestros derechos. Un consejo para los jóvenes, luchar, siempre luchar, porque cualquier forma de lucha viene a generar repercusiones, ya sea buenas o sea malas, generalmente buenas. Hagamos de la lucha nuestra forma de amar, porque si no nos metemos en política, la política se mete con nosotros.
Hagamos nuestra lucha, nuestra forma de amar. Bienvenido y muchísimas gracias, Jesús David Fonseca Casanova, también poeta. Muchísimas gracias. Dios le bendiga a mis queridos radioescuchas y televidentes del mundo entero para una segunda oportunidad, lugares y personajes, porque esto no queda aquí. Ampliamos el debate. ¿Por qué no dolarizar nuestro país? Ahí queda pendiente, querido amigo. Muchas gracias, Dios lo bendiga y muy amable. Felicidades, muy amable por su tiempo, muy amable a todos mis queridos radioescuchas, Padre Pablo y radio televidentes de Cristo Rey, Radio TV, Ontario, California. Muy amable, muchas gracias.